Farmacodinámica, entonces, el fármaco, los procesos que el fármaco le hace al organismo, donde vamos a ver sus efectos, mecanismos de acción principalmente. Acción farmacológica, ya estos conceptos los habíamos revisado, el cambio real que puede tener a nivel molecular. Que esto tiene que ver con el mecanismo de acción. Esos conceptos no se deben confundir. Mecanismo de acción y efecto, ¿ok? Mecanismo de acción es lo molecular, lo que está haciendo el fármaco. ¿Cómo lo está haciendo? El efecto es finalmente lo que se mide, lo que hace el fármaco. Esos conceptos no pueden confundirse porque en las evaluaciones a veces preguntamos, diga el mecanismo de acción y dicen el efecto. O diga el efecto y dicen el mecanismo de acción. ¿Ok? Mecanismo de acción, el efecto es ¿qué hace? El mecanismo de acción es ¿cómo lo hace? ¿Ok? Y que el mecanismo de acción, ahí tenemos la acción molecular, pero que esto es lo que va a determinar su acción final. Por ejemplo, un antibiótico X tiene una acción antiinfecciosa. Y su mecanismo de acción es como ese antibiótico inhibe la síntesis de la pared celular en tal cosa. ¿Sí? Generalmente no preguntamos acción farmacológica, preguntamos directamente el mecanismo de acción. ¿Ok? Porque la acción es como el grupo del medicamento. Por ejemplo, acción antihipertensiva. ¿Ok? A esto lo vamos a llamar como... Entonces, cuando vemos antihipertensivos, pues todos son antihipertensivos. ¿Ok? El mecanismo de acción es diferente. Ok, el efecto terapéutico es el efecto evidentemente que yo estoy buscando, el efecto deseado por el cual estoy administrando ese medicamento. Aquí lo que voy a tener es el resultado clínico tras administrar el medicamento. El efecto adverso es consecuencia del medicamento, de la dosis y que muchas veces acompaña a la acción del fármaco. ¿Ok? Muchas veces un efecto adverso no depende directamente de su mecanismo de acción, el que yo estoy buscando, sino de que hace otra cosa en otro lado y me va a dar un efecto adverso. Por ejemplo, metformina, la metformina básica de 500 miligramos me va a dar náuseas, vómitos y diarrea, por ejemplo. Eso es un efecto que acompaña a la metformina, que no deriva de su mecanismo de acción, que es interno, que deriva de sus componentes, de sus excipientes, etcétera. ¿Okay? Efecto placebo. ¿Han escuchado hablar quién es un efecto placebo? ¿Qué es? Es como algo que en el caso de un medicamento placebo es que no hace nada, pero el paciente siente que está siendo tratado por algo. Muchas veces vamos a tener pacientes que acuden de 7 días a la semana, 15 al SAP por X patología. Muchas veces después de estudiarlo bien, etcétera, evidentemente sabemos que a lo mejor hay otra esfera que está en falencia, que hay que tratar, etcétera. Y necesitamos administrar algún tipo de medicamento que no haga un efecto farmacológico, pero que ese paciente cumpla de alguna forma las expectativas que tiene el paciente. Ese medicamento no tiene un principio activo. Ese medicamento o esa forma tiene excipientes generalmente, ¿ok? Alulosa, azúcar, qué sé yo, y están metidos en un comprimidos, etc. ¿Qué estamos generando? ¿Estamos generando un efecto farmacológico, un efecto terapéutico? No. Estamos de alguna forma cumpliendo la expectativa del paciente. Ojo con eso no siempre se debe usar. Hay que buscar realmente la causa y si esto contribuye a tiene un efecto beneficioso del paciente, pues se puede ocupar. Y a veces un paciente, por ejemplo, que tiene dolor, le administran solución fisiológica como efecto placebo y se le quita el dolor. ¿Sí me explico? El placebo no tiene principio activo como tal, pero cumple las expectativas. Y el efecto de toxicidad son cuando superamos el margen terapéutico, cuando superamos el rango, voy a tener un efecto tóxico donde voy a tener lesiones farmacológicas mediadas por el medicamento. Entonces,
Una cosa que hay que tener en cuenta es que el efecto terapéutico y estos efectos adversos lo van a tener todos los medicamentos. Es raro un medicamento que no tenga descrito algún tipo de efecto adverso. Es como dos caras del medicamento. El efecto que va a hacer, que es el que busco, y puede tener estos efectos. En todos los pacientes no, evidentemente no, pero los puede tener por la acción misma del medicamento, porque estamos modificando acciones biológicas. Ahora, ¿qué es la dosis? La cantidad de fármaco que yo voy a administrar para que ese fármaco actúe o que sea eficaz y cumpla un efecto terapéutico. Esto es importante y se los dejé ahí como marcadito, de a menor dosis, menor efecto, pero, ojo, esto ahí con un asterisco. En realidad, el efecto sí depende de la dosis, pero la dosis necesaria para yo estar en una ventana terapéutica. ¿Por qué? Porque si la dosis es de 500 y esa es la que yo necesito para estar en la ventana terapéutica que vimos anteriormente, y yo bajo la dosis a 100, voy a estar por debajo de la ventana terapéutica y voy a tener un efecto limitado o no voy a tener efecto. Pero a lo mejor, si yo sé que en 500 estoy en rango terapéutico y yo aumento la dosis a 600, 700, 800, eso no necesariamente va a decir que yo vaya a tener, aunque a mayor dosis, un mayor efecto terapéutico, porque eso tiene un límite, ¿ok? Y el límite lo establece el mecanismo de acción y los receptores farmacológicos. Entonces, cuando se saturan los receptores. Esto sí, en gran parte sí es cierto, pero no es así como tan simple. No es como que yo bajo la dosis y tengo menos efecto y subo la dosis y tengo más efecto. No, hay muchos factores que pueden influir en estos dos conceptos, ¿ok? Entonces, estas dos cosas sí y no, tienen un límite. El efecto de un fármaco depende netamente de la dosis. Ahora, la dosis, que me dice que es la cantidad para lograr eficazmente un efecto, la dosis netamente depende de que yo llegue a un paciente al rango terapéutico. Netamente tengo que llegar ahí. Si no llego a rango, no voy a tener una dosis eficaz. ¿Ok? Ahora, a medida que aumenta la dosis, a medida que yo voy aumentando la dosis de un medicamento progresivamente, me va a aumentar el número de receptores ocupados. Y esto tiene que ver por cómo funciona un medicamento. En general, no todos funcionan así, pero gran mayoría de los medicamentos ocupan receptores para ejercer su mecanismo de acción. O sea, van a un lugar a donde meterse. Cuando yo aumento la dosis, más son los receptores que se van a ocupar, pero los receptores no son infinitos, ¿ok? Los receptores tienen un número. Entonces, voy aumentando la dosis, aumento el número de receptores, probablemente aumente el efecto, y eso aumenta la respuesta biológica, y eso aumenta el efecto clínico. Pero esto va a tener un efecto máximo que está mediado por el número de receptores ocupados. Si yo tengo 100 receptores y con una dosis ocupo 50 y con otra dosis 80 y con otra dosis 100, cuando yo llegue a 100 de los receptores ocupados o cercanos, voy a tener un efecto máximo. ¿Qué pasará si yo sigo aumentando la dosis? No va a pasar nada más. Es como, por ejemplo, a veces tenemos cefalea, por decir algo, y tomamos 500 de paracetamol, no pasa nada. Me tomo 1 gramo, no pasó nada. Me tomo 2 gramos, no pasó nada. Yo puedo tomar 5, y si los receptores se ocuparon y no fue suficiente porque no es la vía por la cual la fisiopatología de la cefalea está funcionando, etcétera, etcétera, no va a pasar nada, porque los receptores se han ocupado, ¿ok? Entonces muchas veces eso lo vemos mucho en los pacientes. Voy a aumentar la dosis, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tener más efecto? El medicamento tiene un efecto máximo que se relaciona con la ocupación de sus receptores. Entonces, aumentar la dosis no siempre mejora el efecto, lo mejora mientras tenga receptores disponibles, ¿ok? Hasta llegar a un efecto máximo. Lo que sí puede ser es que yo, si sigo aumentando la dosis, recuerden que el medicamento tiene efectos adversos y concentraciones plasmáticas que van a ser tóxicas. Entonces, no es lo mismo que yo use 1 gramo de paracetamol en un paciente a que le dé 5.
el efecto máximo va a ser hasta donde se ocupen los receptores y ya no voy a tener, por mucho que le siga dando paracetamol, pero el efecto tóxico sí va a aparecer. ¿Por qué? Porque me fui de la ventana terapéutica, me fui de rango de concentración. Entonces aparece la toxicidad. Y esto viene acá. Las concentraciones, que es el margen terapéutico, se relaciona con las dosis directamente. Aquí voy a tener el efecto terapéutico, que es la dosis efectiva, ¿ok? ¿Se acuerdan si lo traspolamos a la gráfica anterior, que aquí decía concentración mínima eficaz y concentración tóxica? Esto es el rango terapéutico y esto sería el efecto terapéutico. El efecto terapéutico es directamente o se relaciona directamente con el margen o ventana terapéutica. El medicamento debe estar ahí, que es dosis efectiva, ventana terapéutica, margen o rango terapéutico. Ahora, ¿qué pasa si yo doy una dosis por debajo de su rango terapéutico? Esa dosis se llama subterapéutico o subóptima, ¿ok? Porque no he alcanzado las concentraciones en plasma suficientes para ejercer un efecto terapéutico, algo que sea eficaz. Cuando yo doy por encima de la concentración mínima tóxica, voy a empezar a tener una dosis tóxica, o esa dosis se llama tóxica. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la dosis tóxica de paracetamol? Por decir algo. Bueno, después de 7 gramos, a 24 horas empiezan a aparecer los efectos tóxicos. Después de 7 gramos estoy pasándome del rango terapéutico, ¿ok? Entonces voy a estar en un efecto tóxico. Aquí voy a tener un efecto tóxico. Y tenemos algo que se llama efecto letal, que es el rango después del efecto tóxico, que es la dosis letal, donde, ¿qué diferencia hay entre dosis tóxica y dosis letal? Es mortal, la dosis letal, ¿ok? No es lo mismo administrar X cantidad de potasio, por decir algo, a una cantidad de 10 veces más, porque puede tener una dosis letal, ¿ok? Y ahí entra en juego el cálculo de la dosis de los pacientes, sobre todo en adultos mayores, en pacientes renales y en pacientes pediátricos. Entonces, ¿qué tipo de dosis tenemos? Tenemos la dosis efectiva, que es, si yo les pregunto, ¿qué es la dosis efectiva? Ok, es la dosis suficiente para alcanzar un rango terapéutico y un efecto terapéutico. ¿Qué es la dosis subóptima? Ok, es la dosis que está por debajo de la concentración mínima efectiva y no voy a tener un efecto terapéutico efectivo, o no voy a tener efecto. ¿Qué es la dosis tóxica? Es el rango sobre la concentración tóxica del fármaco o por encima de la ventana terapéutica. La dosis letal por encima de la dosis tóxica y que hace un efecto letal en el paciente. ¿Okay? ¿Han visto en Estados Unidos cuando a veces hacen esto? Bueno, no sé si todavía es así o no, pero como la pena de muerte, a veces es eléctrica, pero a veces es claro. Por ejemplo, si ustedes saben el propofol, propofol es un anestésico, ¿cierto? Entonces, si agarramos propofol y le ponemos una cantidad que supere inmediatamente esto, puede tener un efecto letal, ¿ok? Por depresión respiratoria, etcétera, etcétera. ¿Queda claro esto de cómo se llaman las dosis? ¿Sí? Dosis subóptima, dosis efectiva, dosis tóxica, dosis letal. Acá es el rango donde parte el efecto terapéutico. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de receptores. Miren, cuando revisen la literatura, el Button, el Catchon, etc., van a ver un poco de receptores. Nosotros no vamos a ver cómo funcionan los receptores. ¿Por qué? Porque eso lo vieron en bioquímica, ¿o no? Beneficio, no sé. ¿Pero qué?
vamos a ver los mismos receptores fisiológicos, ahí es donde actúan los fármacos. Entonces ellos van a seguir funcionando como funcionan fisiológicamente, solo que el fármaco puede modificar su actividad, si funciona más o funciona menos, ¿ok? De eso depende netamente la actividad del receptor. Entonces sabemos que estos son macromoléculas que vamos a tener en el organismo y que su función clave es adherirse o detectar el fármaco y generar una respuesta final que me va a convertir el efecto farmacológico. ¿De qué determina qué tanto se adhiere, qué tanto efecto tengo, etcétera, etcétera? O esta unión determina la magnitud de ese efecto, qué tan grande voy a tener ese efecto, la selectividad que tenga el fármaco por su receptor y finalmente el efecto que me va a generar la respuesta clínica final. Entonces, la unión del fármaco con su receptor va a darme varios determinantes, que dentro de los más importantes está la respuesta clínica que yo voy a tener de esa unión, ¿okay? Que puede ser positiva, que puede ser negativa, eso ya depende del medicamento. Entonces, este receptor que está acá no solamente reconoce el fármaco, sino que también define el efecto que ese fármaco va a hacer. Y eso se define por el lugar o que haga el fármaco en su receptor, donde se adhiera en el receptor. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los receptores explican la relación dosis-efecto. ¿Se acuerdan que yo les decía la ocupación de los receptores? Los receptores están fijos en, por ejemplo, receptores de membranas, por así decir algo. Ellos están fijos ahí en las membranas plasmáticas de las células, etcétera. ¿Cómo es eso? ¿Qué recuerdan de eso? Pueden ir aumentando y disminuyendo según... Ellos pueden cambiar. Hay diversos tipos de receptores, pero los receptores se pueden expresar más o menos según las necesidades del organismo. Pueden sintetizarse el receptor. La mayoría de los receptores son unidades proteicas, macromoléculas. Entonces el organismo las puede sintetizar. Hay unos que están como guardados, nada más, como almacenados. Se llama almacenamiento de receptores, que dentro de la célula, esperando que tengan la necesidad de expresarse para poder salir o expresarse según las necesidades del organismo. Entonces, cuando están los receptores, dependiendo del tipo de receptor, se empiezan a expresar, llega el medicamento, etcétera, etcétera, yo voy a ir ocupando a medida que llega el medicamento a ese receptor, receptores. Si yo aumento la dosis, voy aumentando la dosis, se van a ocupar más receptores. Pero, y por lo tanto voy a amplificar el efecto. Pero recuerden que esta respuesta tiene un límite. Entonces, sí, a medida que se aumenta la ocupación de receptores, voy a tener más efecto hasta un límite. Y eso me determina algo que se llama relación dosis-efecto. Dependiendo de la dosis, voy a tener un efecto. Y eso depende, por ejemplo, si ustedes tienen una dosis subóptima, que es de 200 miligramos, es porque los receptores no están suficientemente ocupados. Entonces, si yo aumento la dosis y la llevo a 500, donde tengo una dosis óptima, tengo una ocupación de receptores. Y yo la puedo ir aumentando si esa ventana terapéutica es amplia, porque puedo aumentar la concentración y por lo tanto el efecto. Pero hasta un efecto máximo. La selectividad. Un mismo fármaco puede unirse a diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, cuando veamos cardiovascular, vamos a ver fármacos que son betabloqueantes o bloqueantes no selectivos, que se van a unir a receptores beta 1, beta 2 y alfa 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el fármaco se va al organismo, se distribuye, llega a los tejidos y encuentra alfa 1 y se adhiere, encuentra beta 1 y se adhiere, encuentra beta 2, entonces no es selectivo, se mete a lo cual es afín. Hay fármacos que son selectivos, que solo se van a ir a alfa 1 o a beta 1 o a beta 2, son muy selectivos. ¿Cuál es el problema acá? Los receptores, ¿dónde hay receptores beta 1? ¿Y dónde hay receptores beta 2? ¿Y dónde están los alfa 1? Mayormente. Vaso, ¿no? También en el cardíaco, pero vaso. ¿Qué pasa si un receptor se mete en todo eso? Que no es el mismo efecto que yo voy a lograr en el corazón,
en el músculo liso del bronquio y en el músculo liso vascular. Si se mete en el músculo cardíaco, por ejemplo, y que me puede generar disminución de la frecuencia cardíaca, pero si se mete en el músculo liso bronquial, me va a generar broncoconstricción. Entonces, a veces vamos a tener medicamentos que son beta bloqueantes y que lo queremos ocupar para un paciente para bajar su frecuencia cardíaca o para bajar la presión, y que es no selectivo, y ese paciente tiene asma. Y el asma es un broncoespasmo, ¿ok? Entonces, si yo le doy ese medicamento al paciente, el paciente le va a dar asma, va a aumentar su broncoespasmo. Entonces, tengo que estar pendiente de la selectividad del medicamento. Eso es por citar un ejemplo. Y la acción de los fármacos pueden ser agonistas o antagonistas de su receptor. Agonistas es que básicamente en términos generales activan el receptor, y antagonistas que lo bloquean. Esto es mucho más profundo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que esto es un arrastre de fisiología, el receptor. Porque hay receptores en el organismo: alfa 1, beta 1, beta 2, mu, kappa, gamma. Son un montón. Y el receptor puede hacer algo, o si yo hago un efecto agónico, puede, por ejemplo, producir vasodilatación, pero si yo hago un efecto antagónico, puede producir vasoconstricción. Y depende, los receptores betas están adrenérgicos, por ejemplo, están distribuidos por varias partes del organismo, pero no es lo mismo lo que hace en el vaso, lo que hace en el corazón, o lo que hace en el pulmón. Y eso es fisiología. Para yo entender cómo actúa el fármaco, si yo digo beta 2 selectivo, y yo sé que beta 2 está en tal lado y su función fisiológica es hacer eso, y el fármaco lo bloquea, estoy quitando el efecto fisiológico. Tan sencillo como eso. Pero ¿qué necesitamos? Fisiología. Si ustedes saben fisiología, los fármacos antagónicos y agónicos se van a volver muy fáciles. Porque es que yo voy a saber qué hace fisiológicamente el receptor. Y yo puedo aumentar lo que hace o puedo quitar lo que hace. O sea, hago lo contrario. ¿Ok? Entonces hay que repasar un poquito receptores fisiológicos. Tipos de receptores. Así como bien a grosso modo, tenemos receptores de membranas, como los canales iónicos y los ligados a proteínas G, que ellos son rápidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque están en la membrana y activan una respuesta en su dominio intracelular. ¿Recuerdan cómo se llaman esta porción y esta porción del receptor? Transmembrana y promembrana. Ok, tenemos la porción transmembrana, la porción efectora o el dominio, perdón, intramembranosa, y el dominio extracelular. El extracelular es el que se fija con los ligandos, si es que está en la membrana. Y el intracelular, el que emite una respuesta. Esto puede activar enzimas, puede activar tirosinquinasas, etc. ¿Y por qué son rápidos? Porque llegan afuera de la célula y se genera una respuesta. Y se hace lo que se tiene que hacer dependiendo del receptor. Pero tenemos los receptores intracelulares, que pueden estar en el núcleo generalmente o en el citoplasma. Ellos son más lentos, su respuesta es más lenta, porque la célula, el fármaco debe atravesar y debe activar una respuesta a nivel nuclear. Por ejemplo, estos son receptores generalmente los intracelulares o nucleares, por ejemplo un corticoide. Cuando ocupo un corticoide como hidrocortisona, este tipo de medicamentos, su efecto antiinflamatorio es muy potente, porque estoy activando una respuesta nuclear, ¿ok? De transcripción, de hacer un mensaje de una vez. Pero es más lenta a que cuando yo aplico un analgésico antiinflamatorio, no esteroideo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de analgésico, él hace esto, se fija y el efecto lo voy a tener más rápido. 30 minutos me va a empezar a bajar el dolor. El corticoide va a tardar más, porque su medio de acción es intracelular. ¿Ok? Ok.
¿Qué ocurre cuando un fármaco se une al receptor? Debe unirse a su receptor, debe cambiar la conformación del receptor para que el receptor pueda hacer el efecto el cual el fármaco quiere que haga. Activa señales, lo que está intracelular, y genera una respuesta. Se genera la respuesta y se genera el efecto biológico. Eso es como generalidades de unión fármaco-receptor para generar un efecto. Entonces, primero es la unión, la característica de la unión. Después, la conformación en que va a cambiar ese receptor. Después, la señal que se envía, y después de esa señal genero una respuesta biológica. Y esa respuesta biológica es el efecto. Aquí vienen los conceptos de mecanismo de acción y efecto farmacológico. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Unión al receptor, bla, 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 bla. ¿Cuál es el efecto? Lo que pasó después de esto. ¿Ok? Bueno, esto no se los voy a preguntar, esto se los traje del libro de Goodman, que son diversos tipos de receptores que van a ir encontrando, los de membrana, los intracelulares, los canales iónicos, etcétera, etcétera, y ahí dice más o menos qué molécula funciona. Esto es para que recuerden un poquito de la parte fisiológica, cómo actúan los receptores, y que eso se los dejé algunos acá. Vamos a ver algunos bien general, o a recordar más bien algunos tipos de receptores más importantes, los ligados a proteínas G, canales iónicos, enzimas e intracelulares. Esto lo tenemos mejor acá. Fíjense acá. Netamente recordatorio, esto es fisiológico. Un receptor intracelular, ¿dónde actúa? En el núcleo principalmente, o también puede tener receptores en el citoplasma, ¿ok? Para que un fármaco tenga mecanismo de acción en un receptor intracelular, ¿qué características debe tener ese fármaco? ¿Cuál? Liposoluble. Por eso los corticoides, que son liposolubles, son intracelulares. Porque si no es liposoluble, ¿cómo va a atravesar la membrana? ¿Cierto? Entonces, atraviesa la membrana y encuentra a su receptor para generar un efecto de transcripción genética, ARN, etc. Ahora, tenemos otro tipo de receptores que son transmembrana. Aquí tenemos el receptor número 2, que tenemos el fármaco que se une a su dominio externo, y este lo que hace es estimular una actividad enzimática dentro del receptor para que se genere un efecto. También tenemos el fármaco 3, que es muy parecido, pero este activa, fíjense, aquí está una proteína de tirosina. Tenemos el fármaco 4, que es canal iónico, como por ejemplo cuando se abren los canales de sodio para la transmisión nerviosa, por ejemplo. El fármaco se une al receptor y abre los canales, ¿ok? No es que el fármaco abre el canal porque abre un canal, sino que él se une al lugar del receptor para que el canal se abra. Como lo que pasa, por ejemplo, algo parecido con algunos medicamentos de salud mental generalmente, que cambian la conformación de los canales de sodio o de cloro en la transmisión nerviosa. Y también tenemos los fármacos que se unen a receptores que son ligados a proteínas G y que hacen una actividad enzimática para que se formen segundos mensajeros y se produzca un efecto. Eso es fisiológico, pero aquí lo estamos viendo como fármacos, pero en general es fisiología, es lo mismo. ¿Cuáles de estos tipos de canales, de receptores? Hay unos que son más rápidos, otros que son un poquito más lentitos. Uno de los más rápidos son los canales iónicos, porque ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer aquí el fármaco? Pegarse al receptor y abrir el canal. Eso es rápido, eso actúa en pequeños minutos. Muchos de estos fármacos, de lo que vamos a encontrar, son fármacos que se ocupan, por ejemplo, para convulsiones. ¿Ven que hay fármacos que se ocupan para convulsiones, se ponen intramuscular, endovenoso, dependiendo de, y su efecto es más o menos rápido? O los fármacos, algunos fármacos, no sé, anestésicos, etc. Porque su efecto es así: se adhiere al canal y hace su mecanismo de acción, abre el canal o lo cierra según sea el efecto. Entonces, aquí lo que yo tengo es apertura de canales. Por ejemplo, los receptores de acetilcolina o los ligados a GABA. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Una benzodiazepina, ¿cuáles? ¿Conocen alguna? Clonazepam, diazepam, todos esos PAM
son benzodiazepinas. Hay medicamentos de ese grupo que se ocupan para convulsiones. Sí, clorazepam, por ejemplo, diazepam también. Entonces actúa muy rápido, ¿ok? Porque lo que hace es potenciar el efecto del GABA porque abre canales de ion. Tenemos otros fármacos como la ketamina, que es un anestésico, que abre un tipo de canal iónico, y el urea que casi no se ocupa, pero está. ¿Qué quiero que se queden con canales iónicos? Que el fármaco se une para abrir o cerrar un canal y que este efecto es rápido, es muy rápido. Por eso este tipo de medicamentos como benzodiazepinas se ocupan para tratamientos como para yugular una crisis de convulsión. ¿Okay? Uno de los más importantes en farmacología, y se los dejé ahí, son los ligados a proteína G. ¿Por qué? Porque son uno de los que más hay en el organismo y varios medicamentos funcionan por acá. No sé si se acuerdan de fisiología que estas proteínas había un efecto que se llamaba como serpenteados, ¿o no? Que es que los receptores ligados a proteína G hacen como un serpenteo en que se van y vuelven a la célula o a la membrana para expresarse dependiendo de qué, de las necesidades, de lo que se quiera hacer en el organismo. Y una de las cosas importantes es que tiene muchos dominios transmembrana que pueden hacer cosas diferentes. Tenemos la proteína G, que puede estar en diversas formas, GSGI, que es activadora, inhibidora, etcétera, etcétera, y que eso me va a generar segundos mensajeros, que eso es lo importante. Por ejemplo, aquí tengo un receptor ligado a proteína G. Lo importante es qué pasa acá, ¿ok? ¿Se acuerdan que si teníamos una acción de GDP, GTP, se activaba y vamos a producir segundos mensajeros como cuáles? AMP cíclico, por ejemplo, y que dependiendo si se activaba GI, GIQ, esto puede aumentar o disminuir y eso puede generar o no generar una respuesta. ¿A qué sirve todo eso? Por ejemplo, si se activa GQ, tengo la activación de inositol trifosfato, y esto me va a generar una respuesta en el calcio intracelular, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener un fármaco que actúe ahí. ¿Qué pasa cuando aumenta el calcio intracelular? Contracción. Pero si yo quiero producir vasodilatación, yo puedo actuar ahí bloqueando este proceso. ¿Y qué pasa? No se libera el calcio y no se produce la contracción. Por ejemplo, un paciente hipertenso, por decir algo. Aunque los beta-bloqueantes no actúan directamente ahí, pero es por citar un ejemplo. ¿Ok? Lo fisiológico está ahí. ¿Y de qué depende? Del receptor, de qué porción del receptor, si es GS, GI, GQ, es el efecto que va a tener la célula, pero el fármaco puede modificar ese efecto dependiendo en qué porción activa. ¿Ok? Por ejemplo, beta 2 es un receptor, es un fármaco que actúa en el receptor beta 2, el salbutamol. ¿Has visto el salbutamol? Sí. Que es como un PUF, ¿cierto? ¿Y qué produce el salbutamol? ¿Para qué? Broncodilatación. Broncodilatación, ¿cierto? Ampliar. Entonces, lo que hace es minimizar o disminuir la contracción del bronco. ¿De qué va a depender? De qué porción de ella se active, si es S, G y Q, para hacer la contracción o la vasodilatación. ¿Ok? Y ahí tenemos algunos como el PA1, los opioides, etcétera, etcétera, que son receptores ligados a proteínas. La mayoría de ellos están ahí. También tenemos ligados a proteínas, a tirosina, que también emiten una respuesta y están en la membrana celular. Lo más importante acá de es que emite cascadas intracelulares y que estas cascadas emiten una respuesta un poquito más lenta que, por ejemplo, los receptores, los canales iónicos. Generalmente son receptores hormonales, como por ejemplo la insulina. La insulina actúa por este receptor. Y también muchos tratamientos de oncología, de ¿cómo se llama? Terapias biológicas actúan por receptores ligados a proteínas. ¿Qué es importante?
que tengan en consideración que existen varios tipos de receptores enzimáticos, pero que los más importantes están ligados a actividades hormonales o a factores de crecimiento, y por eso lo vamos a ver en fármacos oncológicos. Y estos son los de respuesta lenta. Los de respuesta lenta son los intracelulares. ¿Cuáles son los más rápidos que vimos? Los canales biónicos, porque es sencillo, lo pongo para que se abra si cierra un canal, generalmente para que se abra. Los más lentos son los intracelulares, porque tienen que atravesar y generar una respuesta intracelular. Los más importantes de este grupo son los esteroides. Fíjense, un receptor esteroideo se encuentra con esta proteína que se llama HSP90. Cuando está en el plasma, o cuando está en el plasma, fíjense que el receptor está como atrapado con esa proteína, como que lo agarra. Cuando llega el esteroide, se une al receptor y le quita esta proteína HSP90. ¿Cuál es la función de la HSP90? Que el receptor no esté activado, ¿okay? Que el receptor no tenga actividad, para que no genere una respuesta de transcripción nuclear. Pero cuando llega el corticoide o el esteroide, le saca HSP90 y el fármaco es capaz de generar una respuesta de transcripción. ¿Cuál va a ser esta respuesta? Mira, no disminuye el metabolismo del ácido araquidónico, por ejemplo. Disminuye la ciclooxigenasa 1, 2, por ejemplo. Entonces, genero una respuesta a través de transcripción genética. ¿Sí? Esto es como mecanismo general de los corticoides. Tiene dos características principales. Uno que es lento, pero el otro es una respuesta de transcripción. Entonces ese efecto va a ser prolongado, ¿ok? Porque estoy generando una respuesta directamente a nivel de la ARN mensajero. Los corticoides tienen efectos largos, ¿ok? De ahí vienen varios de sus efectos tóxicos y todo esto. ¿Puede variar un poco la vía de administración del corticoide? Por ejemplo, si es por nebulización o si lo ponen intravenoso. Siempre cambia la vía de administración, sí, pero el mecanismo de acción siempre va a ser el mismo. Siempre va a actuar así. No vamos a encontrar un corticoide que se vaya a adherir a un receptor de membrana. ¿Por qué? Porque es liposoluble. Y su receptor lo va a encontrar específico, lo va a encontrar dentro de la célula. Da igual la vía de administración. La unión al receptor o la afinidad del fármaco por su receptor no depende de la vía de administración. Depende netamente de la afinidad que tenga el fármaco o la selectividad que tenga el fármaco por ese receptor. Por ejemplo, un corticoide no tiene afinidad por un receptor de membrana. Lo encuentra y va a pasar de largo, no es afín. Necesita atravesar el núcleo para encontrar su receptor. ¿Sí? Da igual la vía. Ahora, segundos mensajeros, ¿se acuerdan? AMP cíclico, GMP cíclico, IP3, calcio, todos esos son segundos mensajeros. ¿Están ligados generalmente a quién? ¿A qué tipo de receptor? Generalmente están ligados a proteína G. Entonces la proteína G, que es la más completa, etcétera, etcétera, puede activar una proteína quinasa, la PKA, y generalmente activa el GMP cíclico. El GMP cíclico va a tener mecanismos de relajación vascular, el IP3 va a tener calcio, aumento de calcio, y el calcio me va a dar contracción vascular. Que esto era lo que yo les decía. Cuando yo tengo un fármaco, voy a tener un primer mensaje. ¿Cuál es el primer mensaje en el caso de un receptor ligado a proteína G? La unión del ligando, que en este caso el ligando se le denomina el fármaco, con su receptor. Voy a tener un mensaje, un cambio conformacional desde que se une receptor transmembrana hasta el dominio efector. Ahí el dominio efector le dice, te están diciendo que hagas X cosa, primer mensaje. Ya, lo voy a hacer, fosforila tal cosa, segundo mensajero. ¿Cuál es el segundo mensajero? Acá, que se activa la PK, MP cíclico, X. Va a ser el trabajo para el cual ese receptor está cambiando su configuración.
Entonces, el segundo mensajero, que puede ser cualquiera de los que tenemos aquí abajo, según el tipo de fármaco, va a iniciar las señales para que se haga ese efecto. Por ejemplo, una relajación vascular, una vasodilatación, o por ejemplo, una vasoconstricción. ¿Sí? Eso es fisiológico. Eso es lo mismo que pasa normalmente en el cuerpo. Solamente que ahora, en vez de que sea, pónganse ustedes adrenalina, noradrenalina, una cosa de esta, ahora es un fármaco. ¿Ok? Bueno, estas las modifiqué, por eso no les quité las cositas, pero vamos a ir allá. Esto tampoco solo quiero que tengan en consideración que los enlaces que forma el fármaco con su receptor pueden ser covalentes o no covalentes. ¿Qué significa eso? Que son estables o que se pueden encontrar. Ok. Por ejemplo, la mayoría de los fármacos tienen uniones no covalentes, que estas son reversibles. Dentro de ellas tenemos las iónicas, las fuentes de hidrógeno, interacciones de Van der Waals. Esto depende netamente de la molécula. Lo importante de esto es que la mayoría debería ser reversible. ¿Por qué? Porque si forma una unión covalente irreversible, el efecto va a durar o se va a mantener en el tiempo hasta cuando se sinteticen nuevos receptores o hasta cuando la célula deje de existir. Por ejemplo, ácido acetil salicílico, aspirina. La aspirina, en su mecanismo de acción, hace un enlace covalente irreversible con la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la aspirina no se va a despegar de su receptor cuando termine, cuando baje la concentración o cuando se rompa el enlace, porque no se va a romper el enlace. Lo que hace un enlace no covalente es que se rompe con facilidad, entonces el fármaco tiene una duración, porque termina esa acción con el receptor. Pero si no se rompe, hay que esperar o que se fabriquen nuevos receptores o que termine la vida de ese receptor. ¿Cuánto tiempo puede durar el efecto de un fármaco, en este caso la aspirina, en el organismo? La aspirina se une al receptor, a su receptor de forma covalente que está en las plaquetas. ¿Cuánto tiempo puede durar el efecto de la aspirina? De 7 a 10 días. ¿Viste que le dice, no vamos a esperar, ya tienes que dejar de tomar aspirina por lo menos una semana antes? Eso no es porque sí, eso es porque tengo que esperar que las plaquetas que estaban impregnadas, que tenía adherida la molécula de ácido acetil salicílico, se recambien y ya no tenga esas plaquetas. ¿Ok? Porque esas plaquetas tienen el efecto de la inhibición. ¿Sí? Porque son enlaces irreversibles. ¿Queda claro eso? ¿Cuál es? A veces cuando veamos mecanismos de acción vamos a encontrar el mecanismo de acción, por ejemplo, en la aspirina, que va a decir unión irreversible. Ya sabemos qué quiere decir irreversible y cuál es la importancia clínica de eso. Entonces, si les dicen que su unión es irreversible, la duración del efecto dependerá de la concentración plasmática del medicamento o no. Un fármaco tiene la unión irreversible a su receptor. La duración del efecto de ese fármaco dependerá de la concentración plasmática de ese medicamento. ¿Por qué? Porque depende de su enlace. Es decir, la aspirina, cuando yo doy aspirina a un paciente, la concentración plasmática va a pasar con su vida media, se va a empezar a eliminar, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer que 24 horas después no hay concentración plasmática de aspirina porque yo no di más. Pero el efecto no se va a pasar en 24 horas. ¿Por qué? Porque está unido covalentemente. Y el efecto me lo da la unión fármaco-receptor, no la concentración plasmática. La concentración plasmática me asegura que yo tenga suficiente fármaco para que él se pueda unir a su receptor. Pero si se une y esa unión es covalente, ya
por mucho que yo tenga concentración cero, tengo que esperar que el fármaco se despegue de su receptor, que en este caso la plaqueta ya no lo tenga. ¿Queda claro eso? Ok. La interacción del fármaco depende entonces de la afinidad, que es la capacidad de unirse a su receptor, y está determinada por la constante de disociación, que tiene que ver con la constante de, ¿cómo se llama? De receptores ocupados, de cantidad de receptores ocupados, cantidad de fármacos que ocupan esos receptores. ¿Qué quiere decir eso? Que si un fármaco es muy afín a su receptor, su nivel, su cantidad, su K2 o su nivel de receptores ocupados va a ser menor porque se va a pegar más rápido. ¿Ok? KD es como receptores ocupados por ese fármaco. Si yo tengo un fármaco que es muy poco afín por su receptor, su KD va a ser alto, o sea, la cantidad de receptores que están disponibles, básicamente. ¿Sí? ¿O no? Recuerden esto de KD, cantidad de receptores disponibles, básicamente, o ocupados, porque lo vamos a ver en una gráfica un poquito más adelante. ¿Y la eficacia? ¿Qué es eficacia? ¿Ese concepto a qué les hace referencia? Eficaz. Que haga el efecto para el cual está destinado, ¿ok? Que cumpla su función, capacidad del fármaco para activar el receptor y producir una respuesta, la respuesta al cual queremos que haga. Por ejemplo, un fármaco que es agonista tiene alta eficacia y un antagonista lo vamos a ver un poquito mejor definido. Pero por ahora quiero que recuerden estos dos conceptos. Afinidad es esa capacidad que tiene el fármaco de unirse a su receptor. Y la eficacia no es solamente que se una, sino que produzca un efecto deseado, el efecto para el cual el fármaco está hecho. Ahora, ¿qué tipos de interacción fármaco-receptor conocemos? Tenemos agonistas que activan el receptor, antagonistas que bloquean el receptor, agonistas parciales y agonistas inversos. Parciales que lo activa parcialmente y agonista inverso que hace el efecto contrario al que debería hacer ese receptor normalmente. Entonces, vamos a encontrar cuando veamos fármacos y cuando ustedes lean fichas clínicas de fármacos o flashcards, van a encontrar antagonista tal, agonista parcial. Tenemos que saber qué significa eso para poder entender qué va a ser el fármaco. Entonces, lo que quiere decir es que no siempre que un fármaco se une a un receptor es para activarlo, ¿ok? Un fármaco se une a un receptor, dependiendo en qué lugar del receptor se una, lo va a activar o lo puede bloquear. Y de ahí viene el nombre de agonistas o antagonistas. Un fármaco agonista, ¿qué era afinidad? Capacidad de unirse a un receptor, ¿cierto? Un fármaco agonista tiene una alta afinidad por un receptor y tiene una alta efectividad porque se une al receptor y da la respuesta clínica para la cual ese receptor está diseñado, da una respuesta, ¿ok? Entonces, se une al receptor y genera una respuesta intracelular para el cual ese receptor está en ese lugar donde está, ¿ok? Eso es sencillo, agonismo, ¿ok? Agonismo, alta afinidad, alta eficacia. Hay agonistas puros que tienen alta afinidad y alta eficacia. Están los agonistas parciales. Es sencillo, es agonista, o sea, ¿tiene actividad y tiene eficacia? Sí. Pero, ¿qué pasa con la palabra parcial? No es como un agonista puro o un agonista total. Da una respuesta, pero menor que un agonista total. ¿Ok? Entonces, ¿tiene afinidad? Sí. Al unirse me va a generar una respuesta, pero esa respuesta que me da, esa respuesta biológica, es menor. Es decir, es menos eficaz. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ok. Entonces, un fármaco estos fármacos hay que tenerlos en consideración porque pueden comportarse como agonistas solitos, como agonistas parciales, o podrían comportarse como un antagonista. ¿Por qué? Si yo tengo
un fármaco que es agonista parcial y que me va a dar una respuesta menor, y yo administro un fármaco agonista que va al mismo receptor, que va a empezar a competir por el lugar. Entonces, si se une más el agonista parcial, voy a tener unión, pero menos efectividad. Entonces, está haciendo como un efecto antagónico en realidad de un fármaco que es agonista. Ahí es cuando vienen las interacciones farmacológicas por mecanismos de acción o por efectos. ¿Queda claro? Y ahora viene el agonista inverso. El agonista inverso a veces confunde un poquito porque pareciera que funciona como un antagonista, pero no. Este tiene un efecto diferente o contrario a lo que se quiere en ese receptor. Aquí hay que tener algo. El receptor tiene una actividad basal sin fármaco. Hay dos formas. Un receptor tiene dos formas, su forma activa y su forma inactiva. Y esas dos formas están en equilibrio cuando el receptor no está activado. Es como una balanza. Tengo la forma que activa este receptor y la forma que lo inactiva. Pero aún así, en que esté en equilibrio, se dice que los receptores biológicos, cuando están en equilibrio, tienen un poquito de actividad basal. Es decir, que tienen un poquito de actividad de su forma activa. Es bien ligero, pero lo tiene. Ahora, el agonista inverso se une hacia la forma inactiva del receptor. Y al unirse hacia la forma inactiva, es como que le hace la balanza así. La forma inactiva pesa más y lleva al receptor como a no activarse, como al otro lado, pero no está bloqueando a otro medicamento, solamente que lo está equilibrando hacia al lado de la inactividad. ¿Ok? Eso se llama agonismo inverso. Entonces, el agonista inverso disminuye la actividad basal del receptor. ¿Se entendió este concepto o no? Ok, este es el resumen. Fármacos agonistas, agonistas totales o agonistas puros también lo van a encontrar. ¿Tienen afinidad y tienen eficacia? Sí, porque ellos activan al receptor y hacen que el receptor haga la respuesta biológica esperada. El antagonista tiene afinidad, que eso lo vamos a ver luego, pero no tiene eficacia. Se une a un receptor, pero no genera una respuesta. Se lo vamos a dejar en el punto de esto. El agonista parcial, ¿tiene afinidad por el receptor? Sí, pero ¿qué pasa con su eficacia? Es menor, ¿ok? Menor que quién, que un agonista puro. Y el agonista inverso, ¿tiene afinidad? Sí, y tiene eficacia pero con acción inversa, porque lo que hace es equilibrar la balanza hacia el lado inactivo de ese receptor. ¿Queda claro eso? Eso es preguntísima de examen, sí o sí. ¿Cuál? ¿El agonista inverso? Ok. Imagínense un receptor X. El receptor no tiene un solo lugar donde se unen los fármacos. Tiene un lugar, o cercano al lugar de unión, tiene una porción que es, llamémoslo, equilibrios del receptor. Tiene una porción que lo van a encontrar como GA, que es su porción activa, y tiene una porción que es GI, que es la porción inactiva. Fisiológicamente, un receptor está en equilibrio cuando no tiene nada que hacer o no tiene nada adherido. Entonces está como en una balanza. Pero, cuando están en equilibrio, no quiere decir que no exista una actividad basal. Algo está haciendo ese receptor, algo de su lado activo. Solamente que es ínfimo, es muy mínimo. ¿Qué hace el agonista inverso? El agonista inverso equilibra la balanza o desequilibra la balanza a su lado inactivo, como que hace. Entonces, ¿qué pasa con el lado A? El que hace la actividad biológica, el que emite la respuesta, ya no pesa nada. Lo inactiva por completo, disminuye la actividad basal que tenía ese receptor. Entonces, es agonista porque se adhiere con afinidad y tiene eficacia también, pero inversa.
porque lo está llevando para el otro lado. No es que está bloqueando nada, es que está equilibrando la balanza hacia el lado inverso. ¿Queda claro? Ok. Aquí era lo que estábamos hablando. El receptor existe en equilibrio. La forma activa que genera una respuesta y la forma inactiva que no genera una respuesta. Entonces, esto es la balanza que me estaba explicando. El agonista, ¿hacia dónde equilibra la balanza? Tiene una balanza GA, GI. ¿Hacia dónde equilibra la balanza el agonista? GA, lo activa. A de activa. El agonista parcial también equilibra la balanza, pero no tanto como el agonista total. El antagonista no modifica eso porque hace que no se pegue nada. ¿Ok? Cuando venga un agonista no se adhiere, entonces la balanza está ahí, no se puede mover hacia ningún lado. Y el agonista inverso favorece la balanza, pero no por GA, sino por GI. Entonces aumenta de forma inversa o disminuye de forma inversa su actividad basal. ¿Queda claro? Pregunta de examen, ¿ok? Bueno, esto. Sin fármaco, cuando no hay fármaco, predomina RI y hay una baja señal. Esto es lo que le estaba diciendo, que cuando no tenemos nada, estamos en equilibrio, pero hay un ligero predominio hay un predominio de GI para mantenerlo inactivo, pero GA también está ahí trabajando, manteniendo una actividad basal. Está como así. Como cuando uno duerme, todos los signos vitales todo tienden A bajar, a descender. RI, esa sigla se refiere al receptor como inactivo. A su porción inactiva, sí. Ok. Miren, esta es concentración de fármaco, concentración logarítmica de fármaco y niveles de respuesta. Miren acá, compuesto inactivo. D es fármaco. DR es fármaco unido al receptor. I y A, que son las porciones del receptor. Si yo tengo un fármaco que se une de forma igual al receptor y equilibra la parte I y la parte A, ¿va a mover este equilibrio, esta activación? No, porque si yo estoy en esta balanza y le pongo el mismo peso de este lado, el de este lado, ¿la balanza se desequilibra? No, se queda ahí. ¿Tengo actividad? No, tengo actividad basal nada más, pero no tengo actividad de ninguno de los dos. Ahora, si yo tengo un fármaco D y solo se une a la porción activa, miren qué pasa con la actividad y el nivel de respuesta que voy a tener. Se activa el receptor y genera una actividad y eso es el agonista completo. Ahora, si yo tengo un fármaco que se une mucho a su porción activa o que activa la parte RA del receptor, pero parte de ello también se va ahí, es como que estoy ahí equilibrando un poco la balanza, un poquito más de activo, pero no tanto. Eso se llama agonismo parcial. Ahora, si el fármaco solo se une a RI, hace un efecto de inactivación. El nivel de respuesta, miren cómo cae, porque estoy equilibrando solo a la parte inactiva. ¿Sí? ¿Queda clarito esto? Esto tiene que quedar muy claro porque lo vamos a ver mucho en fármacos y hay que entenderlo desde ahora ya. Y preguntas. Entonces, bueno, ya esto es un poco más de lo mismo, lo que si produce efecto o no. El agonista completo produce una respuesta máxima. ¿Estamos claros por qué, cierto? El agonista parcial, su tipo de respuesta, ¿cómo es? Es más baja que la respuesta máxima. El antagonista no produce respuesta y el agonista inverso disminuye la actividad basal. ¿Ok? Básicamente. Esto se relaciona con algunas curvas que se llaman E máxima, que es la eficacia máxima, E50, que es la potencia que tiene que ver con la concentración para que el fármaco haga un efecto al 50%, la mitad de esa concentración para que genere efecto. Y KD, perdón, que tiene que ver con la afinidad. Y esto tiene que ver con la unión a los receptores o con la ocupación en receptores. Para esto, para entender realmente esto, hay unas curvas. ¿Qué son estas? Fíjense acá. Efecto farmacológico, concentración del fármaco, donde vamos a tener la respuesta máxima que puede producirse con el medicamento que administramos
y la E50, que tiene que ver con la concentración del fármaco que produce el 50% de su efecto máximo. Ahora, concentración del fármaco, ingreso del medicamento al organismo y la concentración del fármaco va a aumentar. Esto generalmente puede ser, por ejemplo, un medicamento vía oral. Cuando aumenta la concentración, si yo aumento la concentración, el fármaco se empieza a adherir a sus receptores. Y cuando se adhiere, me va a dar un efecto. A medida que se empieza a adherir, empieza a aumentar el efecto para el cual ese fármaco fue creado. Ahora, el tiempo en que ese fármaco y la concentración del fármaco, en que voy a tener el 50% del efecto máximo, que es 0,5 a 1, la mitad de 50, el 50%. Va a determinar directamente qué tan potente es ese fármaco, es decir, qué tanta concentración yo tengo para que el fármaco produzca una respuesta, o la mitad de su respuesta. Y qué tanta concentración yo necesito para yo tener la actividad máxima de ese fármaco. ¿De qué dependerá esto? De la dosis del fármaco, netamente. Porque de la dosis depende la concentración plasmática. Y de la concentración plasmática depende la ventana terapéutica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo llego acá? ¿Qué me está diciendo esto? E máxima, eso es el efecto máximo que yo voy a esperar de ese fármaco. ¿Qué determinará directamente el efecto máximo de ese fármaco? El grado de ocupación del receptor. Cuando los receptores se ocupan al 100%, yo tengo la concentración total de receptores ocupados y ahí yo tengo el efecto máximo. Y cuando yo tengo, miren, ahí está KD, concentración del fármaco libre que se observa a la mitad de la unión máxima. Es decir, la mitad de receptores para tener esa unión está ocupada y tengo la mitad de fármaco libre o la concentración de fármaco libre. Se supone que esto es el mismo fármaco, esta curva de efecto y esta curva de ocupación de receptores. Se supone que cuando yo tengo la mitad del fármaco libre o la mitad del fármaco que se ha unido, yo tengo la potencia, la E50, ¿cierto? La concentración necesaria para alcanzar el 50% del efecto. Y cuando todos los receptores están ocupados, yo tengo el efecto máximo. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la concentración de este fármaco? O sea, vamos a suponer que este medicamento llega a su efecto máximo y a su ocupación de receptores con 1 gramo que yo le pongo al paciente. ¿Qué pasa si yo digo, necesito quitarle el dolor a este paciente, le voy a dar 2 gramos? Y está aquí. Nada. Esta curva se va a mantener ahí. No va a seguir subiendo en efecto. Ya no tengo que esperar más efecto. Ya los receptores están ocupados. ¿Ok? ¿Cómo aplico yo esto en la clínica? ¿Cómo creen ustedes? Dosis correcta en intervalos de horario correcto, porque la concentración plasmática me determina la ocupación de receptores y en la ocupación de receptores me determina la potencia y el efecto máximo de ese medicamento. Si yo quiero, es el típico paciente que les dice que me tomé 5 ibuprofeno y no me hicieron nada. Es el típico. Claro, la respuesta es que saturó ya ocupó todos los receptores y ya ese dolor no se va a quitar con eso. Tengo que ocupar otra vía, otro mecanismo de acción que no ocupe los mismos receptores que este medicamento. También nos sirve para la selección de los medicamentos. Si yo sé que he llegado a dosis máxima, entendiendo que si yo me paso de esa dosis voy a tener un efecto adverso o tóxico, yo no tengo que seguir y todavía llegué a dosis máxima y no tengo efecto deseado, el efecto terapéutico. ¿Qué tendría que hacer yo? Cambiar el medicamento, pero no por un medicamento que actúe igual, sino por un medicamento que actúe por otra vía. Porque si le doy de la misma línea lo que actúa igual,
los receptores están ocupados, no va a servir de absolutamente nada. ¿Ok? ¿Qué me sirve esto en la práctica clínica? En la práctica clínica, si yo voy a bajarle la presión a un paciente y hay unos medicamentos, por ejemplo, que se llaman IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Yo le doy un IECA y le doy la dosis máxima de ese grupo, no le bajó la presión, yo no le voy a volver a dar otro IECA, va a ocupar la misma vía, el mismo receptor todo. Tengo que ocupar, no sé, un inhibidor de los canales de calcio, otra vía de cómo puedo bajar la presión, porque tengo que pensar en esto. Cuando uno estudia farmacología me dice, pero es que esto me sirve 50 cada ocupación de receptor. Sirve para eso, para entender en la clínica qué es lo que yo estoy haciendo en el organismo y para evitar errores de dar un fármaco del mismo grupo queriendo hacer otra cosa si llego a la dosis máxima. Ojo, porque hay otra cosa que se llama sinergismo, que yo podría dar un fármaco con otro si no están en dosis que son dosis máximas, ¿ok? Por ejemplo, una dosis convencional, una dosis de mantención de un fármaco con otro que actúe con una vía parecida, se puede potenciar. Pero si estoy en dosis máxima, tengo que cambiar. ¿Queda claro? Para eso sirve esto. Todavía nos quedan unos minutos. La curva dosis-respuesta es dosis-efecto. Esto es sencillo. Generalmente, veamos acá. Esto tiene que ver con lo que estábamos viendo, con la eficacia máxima y la potencia. Miren esto. Esta curva sirve para comparar generalmente los fármacos, su eficiencia, su eficacia y su potencia. Concentración del fármaco al 100% o 100 miligramos a 50%. La concentración que yo necesito del fármaco para que tenga la mitad de su efecto. Eso es su potencia. Si yo tengo un fármaco que está acá y que me está diciendo que a esta concentración que está acá, yo voy a tener el 50% de su efecto máximo, ¿qué pasaría si yo tengo otro fármaco que su E50 es un poquito menos? Lo que quiere decir es que tengo otro fármaco tal vez que con menos concentración alcanzo la mitad del efecto máximo. ¿Cuál de los dos fármacos será más potente? Es lo que pasa, por ejemplo, con ibuprofeno versus ketorolaco. ¿Cuál es más fuerte, ibuprofeno o ketorolaco? Más fuerte que quita el dolor, el efecto analgésico. Ketorolaco. ¿Y con qué tendrá que ver eso? Tiene que ver con la potencia del medicamento. ¿Y con qué tiene que ver eso? Que a menor concentración alcanzo el 50% de su efecto máximo. ¿Ok? Eso creo que hay una curva que está un poquito más adelante, que es la potencia. Esto es lo que le estaba diciendo de la potencia, que es lo que hablábamos un poquito anteriormente, que es la E50. Si la E50 disminuye, la potencia va a ser mayor. Miren esto. Concentración de fármaco, porcentaje de efecto máximo, 0, 20, 40. Miren esta curva. La E50 de esta curva del medicamento es ahí. Vamos a suponer que aquí diga 1, por decir algo. Ese con la mitad llegó a 40 de porcentaje o de efecto máximo. Y el medicamento aquí fue cuando llegó a su efecto máximo, a su E50. ¿Cuál de los dos medicamentos va a ser más potente? ¿El que dice X o el que dice Y? El que dice X, porque con menor concentración alcanzó rápidamente la mitad de su efecto máximo. ¿Sí? Ese es más potente. Si yo les pondría acá, por ejemplo, uno es ibuprofeno y el otro es ketorolaco, ¿cuál sería ibuprofeno y cuál sería ketorolaco? Ketorolaco sería ibuprofeno sería este. ¿Queda claro? Eso es la potencia, eso define la potencia de un fármaco. Entonces, el desplazamiento de esta curva de efectividad me va a generar eso. Ahora, hay algo que está acá, que se llama eficacia, que es de la misma curva, que tiene que ver con el efecto máximo logrado. Capacidad del fármaco para producir ese efecto máximo.
que el efecto máximo es Emax, la respuesta máxima alcanzable. ¿Cuál de los fármacos agonistas, cuál tendrá mayor eficacia? El agonista completo, porque es el que es capaz de que cuando se une a su receptor, puede llegar hasta al efecto máximo de ese receptor. ¿Sí? Eso se llama eficacia, netamente capacidad de ese fármaco de alcanzar. Ahora, depende de la dosis inicial, no necesariamente, depende del efecto máximo y esto determina el rango terapéutico. ¿Se acuerdan del rango terapéutico que tenía una curvita que subía y después bajaba? El tope de esa curva es el Emax. ¿Ok? Hasta ahí ese medicamento puede actuar. Si yo me paso, voy a usar una dosis tóxica. Entonces, ¿qué tan eficaz es ese medicamento? El que sea capaz de llevar hasta ahí a ese medicamento. ¿Ok? Mantiene la ventana o es el tope del rango o de la dosis efectiva o eficaz. Bueno, ahí les dan un ejemplo que de un agonista parcial su Emax es menor que un agonista completo. ¿Entiendes ese ejemplo, no? Y finalmente vamos a tener la selectividad farmacológica. Capacidad del fármaco de actuar en un receptor o tejido. Depende de los receptores, de la dosis, de la distribución, y esto determina la importancia del efecto terapéutico. La selectividad, una de las cosas más importantes de la selectividad era lo que hablamos un poquito antes, que es cuando tenemos un fármaco que actúa en receptores específicos, debemos ver qué tanta capacidad tiene de tomar netamente solo ese receptor y solo ese. Por ejemplo, por los que hablábamos de los fármacos que son no selectivos adrenérgicos, que se unen a beta 1, beta 2, etcétera, etcétera. Hay fármacos que son altamente selectivos y que me van a dar un efecto mucho más específico. Y hay fármacos que no son selectivos que se van a ver acompañados de efectos adversos. ¿Por qué? Porque activan otra cosa que yo no necesariamente quiero tratar. Netamente es esto lo que se trata de la selectividad. Vamos a ver, creo que un par de antagonistas y no. Antagonismo es fácil. Déjame ver qué tengo de antagonistas. Ya, vayan nomás. No sé cuántos me queda, 30 ya, está bien. Fíjense. No pasa nada. La próxima clase vamos a terminar de ver esto. Ah, espérenme un poquito, no se dan esa. Ok. Van a revisar este caso y van a tratar de responder las preguntas que tiene allá abajo. ¿Ok? Si hay medicamentos, por ejemplo, propanolol, miren, no tienen que saber exactamente qué es. Vean qué activa, qué no activa. Eso es eso, dónde se mete, qué hace ese receptor. Eso les sirve para repasar el receptor, los receptores beta, etc. Y responden esas preguntas y lo vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase vamos a ver esto y vamos a partir con la unidad número 2. Y les voy a dar la fecha exacta ahora de la evaluación para que